Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir este tiempo de meditación de la palabra del Señor por este medio virtual, pero en esta época tan especial para los cristianos, conmemorando de alguna manera la fiesta que el Señor dejó establecida, la reunión que hace un rato estuvimos celebrando, la cena del Señor. Es por eso que va a cobrar vital importancia lo que a través de la palabra del Señor podamos en esta mañana disfrutar. La Pascua judía. Bueno, realmente hay un cuadro que está en Milán, en Italia, en un convento allí, que fue pintado este mural por Leonardo da Vinci, un pintor, escultor, ingeniero, inventor, y es considerado patrimonio de la humanidad. Y parecería que este cuadro refleja cómo fue aquella cena donde el Señor compartió con sus discípulos previo a la cruz. Sin embargo, no fue así, no es así la fiesta judía, no es la disposición como lo plasmó en este óleo, en este mural Da Vinci, pero nos sirve como introducción para saber de que un cuadro de la antigüedad en la que nuestro Señor Jesucristo es principal protagonista ha acaparado la atención mundial, de tal manera que consideran que este cuadro, este mural, es uno de los más importantes a lo largo de toda la historia de la pintura. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de la Pascua? Miren, para hablar acerca de la Pascua tenemos que remontarnos allí a Jerusalén. Jerusalén hace 2000 años atrás estaba el templo, estaba aquel lugar donde el Señor Jesús acudía continuamente con sus discípulos, que era el huerto de Getsemaní, que estaba en el Monte de los Olivos, estaba el templo, que era visitado por el Señor Jesucristo. Hay hechos que nos relatan los evangelios que el Señor Jesús tuvo participación en este hermoso y portentoso lugar que Herodes había construido para los judíos como el principal lugar de adoración. Y es el templo el que va a tener en esta época de la Pascua judía una trascendencia fundamental para todos los ritos y para toda la festividad que se va a desarrollar en Jerusalén. ¿Qué podemos decir además de todo esto? Que allí en Jerusalén se encontraba el lugar que los discípulos habían preparado para que el Señor celebrara esta fiesta, esta cena con ellos. Al suroeste de la ciudad estaba ubicado este lugar. Ahora bien, nosotros seguimos avanzando y vamos a encontrar que la Pascua no solamente tiene un propósito para los judíos, recordando, rememorando aquella situación difícil que les tocó vivir en Egipto y cómo Dios los liberó, sino también para nosotros. La Pascua tiene que tener un propósito. Y lo vamos a abordar de esta manera. ¿Qué es la Pascua? Vamos a preguntarnos cómo era y cómo es la Pascua judía y qué significa la Pascua para los cristianos. De esta manera vamos a adentrarnos en este tema tan importante como es la Pascua para nosotros, para los cristianos, para los hijos de Dios. Quizá entre nosotros esté compartiendo este video alguna persona que no es miembro de nuestra congregación, pero de alguna manera ha recibido el link o está compartiendo en la casa de algún hermano y queremos también tener una palabra para ellos, para que pueda saber cómo influye esta fiesta en cada uno de los hijos de Dios y qué mensaje tiene Dios especial para ellos en este día. La palabra del Señor nos dice en Éxodo capítulo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer
de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y los celebraréis como fiesta solemne para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bien, decíamos, luego de la lectura de la palabra del Señor, vamos a tratar de responder a estos interrogantes. El primero que se plantea es, ¿qué es la Pascua? El segundo interrogante, habíamos dicho, cómo para nosotros tiene influencia o qué significa para nosotros, cómo se celebraba para los judíos, también es otro de los interrogantes. Pero, ¿qué es la Pascua? La Pascua, podemos decir que su nombre está de alguna manera ligado al vocablo hebreo que es Pesaj. ¿Qué quiere decir Pesaj? Quiere decir pasar por alto. Si tuvimos nosotros presentes en el relato bíblico, encontramos que lo que Dios mandaba al pueblo de Israel era matar un corderito y con su sangre pintar los postes y el dintel de su casa, para que cuando venga el juicio de Dios sobre aquella nación que tenía prisionero, de alguna manera esclavo a Egipto, bueno, pasara el ángel y no hiciera nada donde viera la sangre. Esto era algo que había que hacer sí o sí, porque era la liberación de aquellas plagas que iban a sobrevenir sobre Egipto. Entonces, el significado nos habla de pasar por alto. Luego vamos a ver que tiene que ver también el pasar por alto, tiene que ver y está relacionado con la vida del hombre, con la vida del creyente particularmente, que fue redimido por la sangre de Cristo. También vamos a encontrar que hay una clasificación de las fiestas. Los judíos, ustedes saben, tenían varias fiestas, había 3 de ellas que eran muy importantes, que implicaban que el pueblo donde se encontrara tenía que venir a Jerusalén. Al menos era una vez al año. La fiesta de la Pascua era la más importante y es por eso que allí se congregaban en esta época gran cantidad de judíos para celebrarla. Algunos dicen que entre 1 millón y 1,5 millones de personas se movilizaban a Jerusalén para participar de esta denominada fiesta solemne para el pueblo de Dios. El origen lo acabamos de leer, el Éxodo, aquel momento crucial en la vida del pueblo de Israel, esclavo en Egipto, ya de alguna manera castigado por el pueblo egipcio por todas las condiciones que les imponían para fabricar los ladrillos, quitándoles la vida también porque se multiplicaba el pueblo de Israel, y llegó el clamor del pueblo a Dios y Dios mandó la liberación.
Salieron allí con brazo fuerte, dice la palabra del Señor, a través del libertador Moisés, quien los guió por un desierto durante 40 años para llegar hasta la tierra prometida, aquella tierra que anhelaban tanto los judíos, de los cuales habían sido de alguna manera sacados cuando aquellos que salieron con Jacob, ustedes recuerdan la historia, cómo se establecieron en Egipto, sin embargo, sus raíces estaban en otro lado. Y fue allí donde el Señor los hizo volver, a través de la mano potente del Señor y de Moisés. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Cómo se celebraba en tiempo de Jesús la Pascua? Esto es importante que lo sepamos porque tiene mucho simbolismo y muchas aplicaciones. La tiene para el pueblo judío, por supuesto, pero nosotros también tenemos para sacar muchos ejemplos. La palabra del Señor nos dice que las cosas que aconteció al pueblo de Israel, aún todo lo que estaba dispuesto, por ejemplo, en el templo y aún lo ceremonial, tiene aplicación espiritual. ¿Cómo se celebraba en el tiempo de Jesús? Bueno, había una mesa donde se preparaba la comida, se aparejaba todo, y había un elemento fundamental en la Pascua, en la época en la que la celebraba el Señor Jesús. No así en el origen. Ustedes vieron, fue cuando los israelitas en Egipto tuvieron que celebrarla, fue de pie, lo hicieron rápidamente, tenían que salir porque apremiaba la situación. Sin embargo, luego fue establecida y el Señor Jesús participó de esta fiesta aproximadamente como lo vamos a ver ahora. Este relato surge quizás no con tanto detalle de la Biblia, la palabra del Señor, pero sí de historiadores judíos y también tiene interpretaciones a través de distintas escuelas rabínicas para darnos un orden de cómo fue esta fiesta celebrada en la época del Señor Jesús. Había 4 copas, decimos. Las 4 copas y había una quinta copa que se colocaba en la mesa que correspondía a la copa que invitaba al profeta Elías a beberla. Los judíos se tomaban de lo que dice el último libro de la Biblia, Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es decir, los judíos estaban esperando, por supuesto, la venida del Mesías. Estaban esperando la salvación y la liberación por el Mesías. Pero también ellos sabían que debía acontecer la venida del profeta Elías antes de que se desarrollara todos los juicios de Dios sobre aquellos enemigos de Israel. Y se colocaba allí esta copa en la mesa. Las copas tenían un significado. La primera copa que se bebía era la copa de bendición. Había una segunda copa que hacía referencia a las plagas de Egipto. Había una tercera copa, era la de la redención, siempre haciendo memoria a la situación de los israelitas en Egipto. Y la cuarta copa de las alabanzas, se la conoce, juntamente con la quinta copa, la que mencionamos recién, de Elías. Había vino en la mesa. Había también una mezcla espesa de manzana, nueces molidas con vino y canela, que se denomina jaroset. Era una mezcla que al judío que participaba de esta fiesta le traía el recuerdo de la mezcla que ellos preparaban para armar los ladrillos en las edificaciones que iban a utilizar los egipcios. El duro trabajo que tenían que hacer preparando esta mezcla espesa. Había también un recipiente que contenía agua con sal, una salmuera, para poder embeber algunas hierbas amargas que eran utilizadas también en la celebración de esta fiesta. Marror eran las hierbas amargas o algunas de las hierbas amargas que se mencionan en las distintas escuelas rabínicas. Nosotros podríamos decir que la lechuga cumpliría esta función de la hierba amarga, la achicoria también. Había también otras hierbas amargas como el rabanito o el rábano que también se solían comer. Algunos en la actualidad judíos
utilizan perejil, utilizan apio, es decir, una serie de estas verduras, de estas hierbas que formaban parte también de la comida de esta fiesta. Había algo muy importante, que juntamente con las copas tenía una trascendencia fundamental por el significado, y era el matzá o la matzot, cuando eran muchos, y es el pan sin levadura, aquel pan que utilizaban los judíos, en este caso, un pan que no tenía que poseer nada de levadura. En la preparación de esta fiesta, los judíos tenían que investigar en la casa y tenían que sacar cualquier resto de levadura que había. Así que los panes sin levadura formaban parte también de esta mesa. ¿Qué otra cosita podemos encontrar? Bueno, por supuesto estaba el cordero pascual. El cordero que, como leímos allí en Éxodo, era adquirido por las familias o seleccionado sin defecto de un año, era llevado al templo para que los sacerdotes lo sacrificaran, se extraía la sangre y luego se entregaba para que el padre de familia, el jefe de familia, lo pudiera asar y compartir con la familia y también con algún vecino si era de familia reducida. Es decir, todo esto formaba parte de la Pascua, de esta fiesta tan importante. En la actualidad vamos a ver que hay alguna diferencia en el plato que se sirve en esta fiesta. Ustedes van a encontrar allí un huevo, no van a encontrar cordero, van a encontrar un hueso de cordero. ¿Por qué esto es así? Porque al no estar el templo, los israelitas no sacrifican el cordero pascual. Sí hacen referencia y estaría presente a través del hueso y sería reemplazado, en este caso, algunos dicen, por el huevo, que hace referencia también a recordar aquella época esplendorosa cuando estaba presente el templo de Israel y los judíos podían acudir con el corderito. Seguimos avanzando y vamos a encontrar entonces que en otra de los interrogantes que nos planteamos al principio, y es ¿qué pasó en la última Pascua de Jesús? Ya hemos visto el origen, qué significa la Pascua, pasar por alto. Hemos visto también cómo era la celebración en la época del Señor Jesús. Ahora, tenemos que ver qué pasó en la época del Señor Jesús con la última Pascua. Y para ello nos vamos a valer de un gráfico. Quizás sea un poco difícil de comprender, pero yo te invito a que puedas prestar atención a lo que podemos extraer acerca de aquel momento cuando el Señor estaba con sus discípulos. Para esto tenemos que conocer la duración del día para un judío, que era distinta, no en las 24 horas que para nosotros es, sino en la división en cuanto al comienzo y al final. Para un judío, el día comenzaba a las 18 horas, que lo que sería la tarde para nosotros, cuando el sol se está poniendo. Y terminaba, por supuesto, a las 18 del siguiente día. La noche podríamos dividirla entre las 18 horas y las 6 de la mañana. Esa era la noche. Y el día comenzaría desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. Ese sería un día de 24 horas para los judíos. Ahora bien, para nosotros, ¿cómo sería esto para nosotros? Bien, tenemos también las 24 horas, solamente que la diferencia está en que para nosotros las 24 horas, las 0 horas, allí es el comienzo del día. El día que tiene en nuestro mediodía a las 12 horas y por supuesto las 24 horas la culminación. Podemos dividir de esta manera la noche del día. Ahora bien, nos remontamos a la época de la Pascua, a esa semana o esos días últimos donde el Señor pasó por tantos momentos, distintos momentos
desde aquella comida pascual con sus discípulos hasta la resurrección. Podríamos intentar con esta división separar los días. Ustedes pueden ver allí el día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Comparada con nosotros, vamos a encontrar que va a haber un desfasaje teniendo en cuenta el comienzo del día judío al comienzo del día nuestro, de los gentiles. Entonces, ustedes tienen acá el miércoles finalizando y comenzando el jueves. Para nosotros sería miércoles todavía. Cuando digo nosotros no me refiero a la diferencia horaria que tenemos aquí en Argentina. Supongamos un país que no es judío, pegado a Israel, que tiene el mismo uso horario. Para ellos contaban los días como lo contamos nosotros, ¿no es cierto? Con las horas como las tenemos nosotras separadas. Entonces, ¿qué pasó en esta época? La cena pascual. ¿Cuándo sería la cena pascual? Esta cena que el Señor compartió con sus discípulos. Para el judío sería el día jueves, aproximadamente a las 19 horas, es decir, había comenzado a las 18 el día jueves. A las 19 el Señor estaba reunido con sus discípulos en el aposento alto. Y fíjense ustedes, si pueden trazar una línea, van a encontrar que para nosotros sería un miércoles por la noche esa cena. Para el mundo católico es el viernes. Pero vamos a ver algunos requisitos que tiene que cumplir el momento en que se realizó esa cena para que lo que está proféticamente dicho por el Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos, así como estuvo Jonás en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches, es necesario también que el Hijo del Hombre esté de alguna manera en el sepulcro. 3 días y 3 noches es el tiempo que nosotros tenemos que considerar para poder decir, bueno, la cena del Señor, en función de su resurrección, la tiene que haber comido con sus discípulos tal día. Y vamos a ver que con este esquema sencillo, que también coinciden muchos rabinos, muchos estudiosos de la historia judía, consideran que fue así. Jueves entonces, tipo 7 de la tarde, el Señor estaba ya con sus discípulos. Luego, ¿qué vendría? Después de la cena vendría Getsemaní. Después de Getsemaní vendrían, luego de los juicios, vendría la cruz. Todo esto el día jueves judío. A las 9 de la mañana sería este tiempo. Luego tenemos a las 3 de la tarde que el Señor Jesús es sepultado. Fíjense ustedes entonces, de esta manera vamos a encontrar cómo los acontecimientos se fueron dando uno tras otro el día jueves, comenzando con la cena pascual, que ahora vamos a ver que no va a ser el Seder de Pesaj, como dicen, o de Pesaj, como dicen los judíos, propiamente la misma cena pascual, sino que es una comida que el Señor compartió con sus discípulos un día antes. Y vamos a encontrar referencias en la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio según San Juan, que corrobora esto que estamos diciendo, que la cena donde el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos, que nosotros la conocemos como la cena pascual, fue un día antes en realidad de la celebración propiamente dicha de los judíos. Ustedes cuando lean allí en el Evangelio según San Juan van a encontrar las razones por la cual esto fue así. Una de ellas es que cuando el Señor Jesucristo muere, los judíos no querían contaminarse. Cuando fueron llevados, en realidad, primero antes de morir a los juicios, porque querían estar puros para participar al otro día de la fiesta, de la cena de Pascua. Eso lo dice el Evangelio de Juan. Y también cuando el Señor Jesucristo es crucificado.
Yo voy a buscar en la palabra del Señor ahora. Tengo aquí mi Biblia para poder compartir. Dice así el Evangelio según San Juan. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo es de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Dice también el versículo 14 del mismo capítulo, estoy leyendo el capítulo 19, era la víspera de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Está hablando acá de Pilatos. El Señor ya había participado de la cena. Y dice entonces Juan, era la víspera de la Pascua. Es decir, sacamos como conclusión que la cena que el Señor compartió con sus discípulos fue un día antes a la celebración propiamente de la Pascua judía. Muy bien, vamos a seguir entonces con el desarrollo de este Power y seguimos con los acontecimientos. Decíamos que la resurrección fue el día domingo. Bueno, el día domingo. ¿En qué momento fue el día domingo? Aproximadamente a las 5 de la mañana. Dice la palabra del Señor que siendo aún oscuro, muy oscuro, cuando fue María, cuando fue al sepulcro a ver al Señor, y ya el Señor no estaba en el sepulcro. ¿Se acuerdan cuándo comenzaba el día judío? A las 18 y finalizaba a las 18 del siguiente día. Ahora estamos en domingo. Ya había comenzado el domingo y esa noche duraría ¿hasta qué hora? Estaría hasta las 6 de la mañana. Quiere decir que antes de las 6 de la mañana el Señor Jesús ya había resucitado de los muertos. ¿Por qué decimos esto? Porque es la única manera en la que se puede cumplir que los 3 días y las 3 noches que el Señor estuvo en el sepulcro pueda tener verdadero cumplimiento. Y lo podemos ver de esta manera. Tenemos el primer día, ¿cuándo fue? El Señor Jesús murió el jueves. Fue sepultado a las 15 horas. Todavía había luz. Podríamos decir que este es el primer día del cumplimiento de la profecía que el mismo Señor Jesús dijo. Tenemos el segundo día, día de luz me estoy refiriendo, el día viernes, y tenemos el día sábado, el tercer día de luz. Pero dice la Biblia también, y 3 noches. Entonces, la noche primera sería la noche del viernes. La noche segunda, la noche del sábado. Y la noche tercera, la noche del domingo. El día sin luz, podemos decir. No nos confundamos con lo que significa para nosotros la noche. Ahí tendríamos 3 días y tendríamos 3 noches. Entonces, de esta manera, vemos que la cena pascual se realizó un jueves aproximadamente a las 7 de la tarde. Ya había comenzado el jueves a las 18. El cordero pascual fue sacrificado juntamente. Me refiero al cordero pascual para el pueblo judío, cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz. Fue sepultado ese mismo jueves y el domingo el Señor resucitó. ¿Qué significa? Vamos a la parte importante, la parte a la cual nosotros como cristianos tenemos que prestar mucha atención. ¿Qué significa la Pascua para los cristianos? Bien, en primer lugar, es una celebración. Estamos celebrando. ¿Estamos celebrando qué? Y miren, estamos celebrando tantas cosas, pero la principal celebración es de saber que nuestro Redentor vive y vive para siempre. Estamos haciendo memoria de Él, no estamos en un velorio, estamos contentos de saber que hemos sido redimidos, rescatados, como dice la Biblia,
de nuestra antigua manera de vivir con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. En la Pascua judía había copas. En la cena que el Señor comió con sus discípulos también había copa. Y hay una cosa interesante, el pan que el Señor Jesús comió con sus discípulos era un pan distinto al que se utilizaba en el Seder de Pesaj, es decir, en la Pascua judía, que era un pan sin levadura. Cuando uno lee o puede investigar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, sobre todo en hebreo, no en griego, como nosotros sabemos que fue escrito. Allí para pan, cuando se habla que el Señor tomó pan, se habla de un pan común, un pan que contenía levadura, que el Señor mojó en una oportunidad y le dio a Judas, en otro momento lo partió y le dijo a sus discípulos que coman, porque ese era el cuerpo del Señor Jesucristo, no el cuerpo para hablar nosotros de una transubstanciación, como creen algunas religiones. Él, haciendo referencia a sí mismo, él podía tocarse y decir, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Entonces, decimos que es una celebración para nosotros la Pascua. Pero también la Pascua nos habla de comunión. ¿Por qué de comunión? Porque es un momento cuando nos encontramos con nuestros hermanos para que juntos podamos celebrar esta fiesta a la que fuimos convocados por el mismo Señor. Y miren, esto tiene la base en el mismo Señor. El Señor le dice a sus discípulos, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y uno dice, bueno, Esteban, allí el Señor dice que estaba comiendo la Pascua. Sin embargo, cuando uno analiza el texto, puede ver que ese deseo significaba un deseo del Señor que en ese momento de la Pascua no se iba a poder llevar adelante, a cabo, porque el mismo Señor era la Pascua e iba a ser sacrificado cuando los judíos iban a estar comiendo la Pascua. Pero para nosotros tiene esta connotación especial de comunión, comunión con Dios y comunión entre los hermanos. Es un memorial, decíamos. ¿Por qué? Porque hacemos memoria del Señor Jesucristo hasta que Él venga, como lo dejó establecido. Mi muerte anunciáis hasta que venga. Nos habla de redención. Por supuesto, la salvación está presente, la redención, que a través de la liberación hemos sido liberados del pecado, hemos sido redimidos del poder de la muerte, de nuestra esclavitud, a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Fíjense cuántas cosas significan para los cristianos: celebración, comunión, memorial, redención. Significa perdón. Sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y tenemos a nuestra disposición el perdón de nuestros pecados, aún hasta último momento de poder participar de esta fiesta, de esta celebración. Dice el apóstol Pablo a los Corintios que nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos antes de participar, porque si no lo hacemos y comemos indignamente, estamos comiendo juicio para nosotros mismos. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice, y coma. Nos invita a que si encontramos, previo a la celebración de esta reunión de adoración para nosotros, la cena del Señor, encontramos algo que está manchando nuestra comunión o inhibiendo nuestra comunión con Cristo, tenemos la posibilidad de inmediatamente pedir perdón y participar de esta fiesta. También nos habla de servicio. ¿Por qué servicio? Porque en esta última cena con sus discípulos, el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa, lavó los pies de sus discípulos. Ejemplo os he dado. Así como yo hice con ustedes, le dice a los discípulos, ustedes tienen que hacerlo también con los que van a ser sus discípulos, con los que crean. De esta manera, entonces, encontramos que el servicio está presente también en esta fiesta. ¿Qué otra cosita más? Por supuesto, nos habla esta fiesta de resurrección. La resurrección. Hoy, domingo, hemos estado haciendo memoria
del Señor Jesucristo. En esta oportunidad, cada uno en su casa, no nos podemos reunir por distintos motivos que son de público conocimiento, pero cada uno, la Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Esta celebración nos habla de la resurrección. Cristo vive y vive para siempre. Él no está ya en la cruz, Él no está en el sepulcro. Ya la muerte fue vencida. Nuestro Salvador está intercediendo por nosotros, está a la diestra de nuestro Padre y está esperando la orden de venir a buscarnos en un día no muy lejano. También, por supuesto, nos habla de adoración. Nos habla de aquel estado, aquella actitud nuestra espiritual. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en esta mañana, que vos y yo podamos haber sido encontrados adoradores dignos de nuestro Padre, haciendo memoria de nuestro Señor, quizás de una manera especial porque el mundo cristiano en general conmemora una vez al año esta fiesta. Nosotros cada vez que nos reunimos, la iglesia primitiva lo hacía diariamente, prácticamente los discípulos en las casas partiendo el pan. Nosotros lo hacemos una vez por semana. Lo cierto es que significa una adoración, pero esta adoración que sea genuina, una adoración que sea profunda, una adoración que sea con todo nuestro ser volcado a nuestro amado Salvador. El Señor es nuestra Pascua. Nos dice así su palabra, nos dice así este texto que nos habla el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, haciendo verdadera referencia a lo que significa para nosotros la Pascua. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Querido hermano, querida hermana, nuestra Pascua es Cristo. Él es el Cordero Pascual. Decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue también nuestro sacerdote. Fíjense, ofició de sacerdote, pero también fue el sacrificio. Fue aquel Cordero Pascual que se sacrificaba para el pueblo judío para celebrar esta fiesta, para vos y para mí. Cristo que es nuestra Pascua, es nuestro sacrificio y es nuestro sacerdote. Por eso es importante para aquellos amigos que quizás estén compartiendo esta reunión de manera virtual con nosotros, que podamos saber, como dice también, decíamos, el apóstol allí en Hechos, capítulo 17, versículo 30, haciendo ya un llamado y de alguna manera relacionando lo que venimos hablando acerca de la Pascua judía, el significado de lo que significaba Pesaj. ¿Se acuerdan? Pasar por alto. Traído a nuestra época que nos toca vivir. Amigo, amiga, Dios te dice en esta hora, en esta mañana, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, quizás hayas estado viviendo en ignorancia tu vida, haciendo lo que bien te pareciera. Y por supuesto, al no saber lo que hacías, con algunos de tus hechos estabas ofendiendo a Dios. Bueno, ¿qué te dice Dios? Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres. Ya no hay judío, ni griego, ni gentil. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué este llamado? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. ¿A quién? A Cristo, a Jesús, al Salvador, al Cordero de Dios, que fue inmolado. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Qué clara que es la palabra de Dios, qué invitación, no deja fuera a nadie.
Uno podría decir la Pascua es una fiesta judía, para el judío tiene una relevancia especial, nosotros los que no somos judíos quedamos aparte. Sin embargo, Dios invita a toda la humanidad. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él ha pasado por alto, así como pasó por alto con el juicio a los judíos que vivían en Egipto, que habían pintado los postes de su casa y los dinteles con la sangre del cordero inocente. Así, Dios Padre pasa por alto los pecados de aquellos que creen en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, como el Cordero enviado por Dios para perdonar los pecados, para morir en una cruz por tus pecados y por los míos, para derramar su vida, para derramar su sangre, la sangre que nos limpia de todo pecado en favor nuestro. Y Dios te llama ahora, donde estés, dice en todo lugar. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Este es otro de los mensajes de la Pascua, un mensaje de arrepentimiento. ¿Y saben por qué la importancia de este mensaje? ¿Y por qué la necesidad del arrepentimiento? Porque es necesario el arrepentimiento para acercarnos a Dios. Hay que creer por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que murió ocupando el lugar de condenación que debías haber ocupado vos y yo. Para esto es necesario que me arrepienta de mis pecados. ¿Cuántos pecados? ¿De cuántos me perdonó el Señor? Y este llamado es para todos, como decíamos, pero también si ustedes prestaron atención al último texto que leímos, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo resucitó, Él vive. Es el mensaje que tenemos para compartir con vos, para compartir con mis hermanos, del saber que tenemos un Cristo que vive. Miren, la resurrección de Cristo fue el tema central de los primeros discípulos. Ellos predicaban a Cristo y a este crucificado. Que en este tiempo, que en este día de resurrección para el mundo cristiano, pueda ser una realidad. Cristo vive en vos y vive en mí. Y para vos, querido amigo, que todavía no has tomado una decisión por Cristo, que puedas arrepentirte de tus pecados, que puedas aceptarle como tu Salvador personal, que puedas disfrutar de lo que significa tener un Cristo que vive en vos, que vive en mí, que resucitó, que la tumba está vacía, que no lo pudo contener y que está aguardando un tiempo especial, designado por Dios, que creo que está muy cercano, para venir a buscar a todos los que hemos depositado en Él nuestra confianza. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, que podamos seguir disfrutando este día especial, haciendo memoria de aquel que murió en la cruz por nosotros.